hasta el último momento el Señor nos da esa oportunidad de arreglar nuestra vida aquí. Porque una vez que uno se va de esta tierra, ya no hay oportunidad. Hay que hacerlo aquí, antes de cerrar nuestros ojos y el último suspiro. Y esa hermana se arregló con el Señor, puso su vida en orden. Mire, Dios es tan bondadoso y tan misericordioso que nos permite arreglar nuestras cosas aquí para irnos en paz y dejar la paz aquí con todos nuestros seres queridos. Así que por eso me gozo. Y la verdad que al otro día, cuando nos enteramos que ya había fallecido, digo, wow, el Señor tiene el tiempo justo para que nuestra vida sea completamente llenada antes de partir con el Señor. Así que me gozo por eso, porque nos da la oportunidad. Me gozo por eso, porque por ese amor que tiene Dios con la humanidad, ese amor que tiene Dios, esa misericordia, esa gracia, esa bondad que hay solamente en ese Dios que es Dios de todos los dioses. Es un Dios vivo, real, y Él conoce el corazón, el alma y el espíritu de cada persona, las intenciones del corazón. Pero bueno, miren, hoy quiero compartir con usted algo que para mí no es nuevo, pero la verdad que cuando tú empiezas a estudiar algo y empiezas a escudriñar la palabra y te vas metiendo en las profundidades del río, y ese río que es el Espíritu Santo te sumerge en las profundidades del río de Dios, y vas descubriendo revelaciones por parte del Espíritu Santo. Trae revelación y conocimiento que antes no conocías. Y entonces esta palabra que te traigo hoy es más que todo, es como un estudio. Y aparte de eso, quiero que me tenga paciencia, amén. A veces voy muy rápido, pero téngame paciencia en este día para explicar lo que Dios quiere. Y no engancharme yo con mis palabras, enredarme con mis palabras, sino que sea lo que Dios me dio ayer. Amén. Así que vamos a orar. Oramos por esta palabra y le voy a pedir que se ponga de pie y cierre sus ojitos y oramos. Señor, yo te doy gracias. Gracias, Señor Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque tu palabra es verdad, Señor. Y cuando dice que 2 o 3 se ponen de acuerdo, Señor, en algo, tú estás en medio. Y quiero pedirte, Espíritu Santo, que seas tú abriendo, Señor, la mente, el corazón y el espíritu por sobre todas las cosas, Señor, para que la palabra entre a su espíritu, Dios, el espíritu de tu iglesia, a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor. Miren, hoy quiero traerle la palabra, este pequeño estudio que se llama la salvación en la cruz. Un tema muy profundo. Ya puede sentarse. Amén. Puede sentarse. Gracias. Dios le bendiga. Puede sentarse. La salvación en la cruz. Mire, si no hay cruz, no hay salvación. Si no hay un sacrificio, no hay salvación. No hay vida eterna. No hay forma de llegar a Dios si no había alguien que pasara por esa cruz, que fuera colgado de esa cruz. Entonces, vamos a ir a esta palabra, y no solamente es la salvación en la cruz, sino la eternidad de la cruz. La cruz es eterna, ¿sabía usted? Miren, en el Antiguo Testamento, la gente que vivió
amante del Antiguo Testamento, ellos esperaban un Salvador. Cuando el Señor Jesús vino y murió y resucitó, pero pasó por esa cruz, han pasado más de 2000 años, ¿verdad? Y es mucho, 2000 años, son muchos años. Sin embargo, los cristianos de este tiempo, nosotros miramos la salvación en la cruz, que para nosotros vendría a ser el pasado. Pero los que vivían en el Antiguo Testamento, para ellos era el futuro. Ellos esperaban un Salvador y tenían esa esperanza. Y nosotros ya tenemos el Salvador, pero hasta el día de hoy, esa cruz sigue siendo actual. No es historia, sino que es actualidad. Entonces, la eternidad de la cruz, el poder manifestado en la cruz. Amén. Gloria al Señor. Ahora vaya conmigo al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9. Vaya allí al libro de Hebreos. Hebreo habla muchísimo de la cruz, del pacto, del nuevo pacto. La muerte del Señor Jesús en relación al antiguo y el nuevo pacto. Hebreos 9, del 15 al 17. Vamos ahí. Y el 15 dice así: así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibían la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Amén. Miren, la muerte tiene que haber, ahí la palabra dice que tiene que haber un testador, pero ese testador, para que se confirme ese testamento, tiene que morir, tiene que haber una muerte. Entonces, si un hombre pecó y no recibió el perdón de Dios, ahora mismo, por ejemplo, si alguien muere y no tiene el perdón de Dios, él tendrá que cargar con su propia injusticia. La persona que muere sin el Señor, él tiene que cargar con su propio juicio por el pecado. La persona la persona que le presentaron al Señor y esa persona no quiso recibir al Señor en toda su larga vida o corta vida, el Señor se presenta, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la gracia del Señor, se presenta a lo largo de toda nuestra vida, 2, 3, cientos de veces se presenta al Señor, para que le conozcamos. Pero con todo y con eso, si la persona no recibe al Señor, por más que Jesucristo haya muerto en la cruz, esta persona tiene que cargar con el juicio de su pecado. Entonces, Dios no puede perdonar a alguien, no puede perdonar el pecado de un hombre simplemente por la misericordia. La misericordia no salva. La misericordia es como un paso que tiene Dios para que el hombre siga viviendo y esperar a través de esa misericordia a que este hombre reconozca que es pecador. Esa es la misericordia. Pero con la misericordia el Señor no puede salvar, no salva. Tiene que haber una cruz. Tiene que haber una muerte. Entonces, Dios no puede perdonar el pecado del hombre simplemente por la misericordia. Al hacerlo así, se pondría a sí mismo en injusticia.
Entonces, ¿qué pasa? Por esa razón, en la manera que Dios redime, Él estableció el pecado, Él estableció, el camino de la sustitución. En el antiguo pacto, eso es un sacrificio y ofrenda para hacer la expiación por los pecados. Entonces aquí en Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Escúchenme una cosa. En el Antiguo Testamento, toda la gente que vivió desde antes que naciera el Señor hacia atrás, vamos a decir, antes que fuera crucificado el Señor, hacia atrás, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Deuteronomio, los reyes, Samuel, todo lo que los salmos, David, todos los salmos, todos los reyes, todas las personas, todos que vivieron antes de la cruz, no podían, o sea, no tenían ellos una cruz, no había una cruz, no había una muerte todavía. Había para que sean limpiados los pecados, había un sacrificio, una ofrenda. Y de esa forma, lo que hacía el Señor no era perdonar, sino que era cubrir los pecados.